Blue, más que radio. Usted está con las noticias de la mañana en Blue Radio. 6 de la mañana, 43 minutos. Hablamos ahora del invierno que ha venido azotando a una parte importante del país, sobre todo en el departamento de Antioquia. Allí sigue aumentando la tragedia en Bello. En el cuarto día de búsqueda de las autoridades encontraron los cuerpos de otras 6 personas y en los próximos minutos se espera que se reanuden los trabajos de campo allí en la vereda El Granizal. Felipe, ¿cómo avanzan estas acciones de rescate? Pues hoy se espera que sean más rápidas porque no llovió en las últimas horas. De acuerdo con el reporte oficial de la alcaldía de Bello, son entonces 18 cuerpos sin vida encontrados en su jurisdicción, mientras que en el territorio de Medellín son otras 4 personas, es decir, 22 fallecidos en total en medio de esta avalancha que sorprendió a los habitantes de la vereda Carrizal. El número de desaparecidos continúa siendo de 8, debido a que, aunque se recuperaron, como usted nos decía, 6 cuerpos más, deben esperar la identificación para saber si hacían parte de las personas reportadas como desaparecidas. Cabe anotar que entre esos que aún no han sido encontrados están, por ejemplo, Martín, un niño de 3 años, y su papá Diego. Sobre ellos habló la madre del menor de edad. El niño era mi hijo, tenía 3 años, se llama Martín Hincapié. El señor se llama Diego León Hincapié, es el papá del niño. Él vivía ya hace mucho tiempo. También entre las personas que aún no encuentran las autoridades está la pareja de esposos María Georgina y Agustín Ortiz y los hermanos de 1 y 4 años, Emanuel y Maximiliano. Daisy Bravo, vecina del sector, habló sobre la pareja de esposos de quienes no tenía información hasta ayer. Ellos siempre eran los que nos cuidaban a nosotros las casas, muy colaboradores, muy líderes de ahí de nosotros de ese huequito, del hueco que así le llaman, y no han aparecido. En el sitio de las labores de búsqueda en la parte alta de esta zona del norte del Valle de Aburrá, Miguel, continúan entonces las labores de búsqueda. Dice la alcaldía de Bello, el Dagrán y la gobernación de Antioquia que no pararán las labores en este sector de la región hasta que no se encuentre el último cuerpo de las personas desaparecidas. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Pues para ampliar este tema y para conocer cómo está en este momento la situación allí en Bello, saludamos a esta hora a Carlos Ríos, el doctor Carlos Ríos, director del DAGRAN, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia. Doctor Ríos, muy buenos días y bienvenido a Blue Radio. Muy buenos días para todos. Director, ¿cómo amanecen en este momento? Nos decía ahorita Felipe hace unos minutos que hay mejor clima para seguir en las operaciones de rescate. ¿Cómo está en este momento la situación allí, en la vereda El Carrizal? Nosotros hemos venido monitoreando absolutamente todo. Tenemos cámaras, tenemos alarmas, tenemos sensores precisamente para identificar cuáles son los riesgos operativos, pero por supuesto también las personas que, entendiendo el dolor, se meten a la zona de extracción y pues obviamente generan un riesgo. Nosotros hemos sido muy precavidos y también muy reiterativos con esas personas, que es mejor que haga el trabajo los cuerpos operativos, quienes son los que tienen el conocimiento y la experiencia, pero desafortunadamente se meten en la zona acordonada y hay riesgos muy grandes. Nosotros monitoreamos todo esto y obviamente antes de hacer cualquier periodo operacional vamos con técnicos, revisamos la zona porque todavía persiste el riesgo. Hay un material que está suspendido en la zona que podría removerse y precisamente por eso nosotros siempre hemos sido muy cautelosos y hemos pedido que por favor no estén en la zona porque la tragedia podría ser mayor si nosotros no controlamos eso. Sí, doctor, es que me llama mucho la atención que ustedes han venido haciendo un llamado insistente a que las personas evacúen allí esa zona. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué los que están allí no quieren salir de la zona? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué ven ustedes allí en ese ya in situ? Hay personas que no han querido salir de sus viviendas. Naturalmente en este tipo de procesos siempre se generan arraigos y nosotros ya hemos venido trabajando con ellos desde un componente psicosocial. Hemos trabajado con comisaría de familia, ICBF cuando hay niños, y hemos intentado persuadirlos, entendiéndoles a ellos o explicándoles a ellos mejor cuál es el riesgo. Y por supuesto hay otras personas que ingresan a la zona de extracción, en donde lamentablemente fue la emergencia, e intentan ayudar a los cuerpos operativos. Uno contra los solidaridad no puede pelear y mucho menos contra el dolor. Y uno tiene que entender la dificultad de la gente. Pero existe una responsabilidad por parte de nosotros
porque eso no es simplemente entrar y salir a buscar donde uno posiblemente cree que pasó el evento. Eso tiene unos polígonos de actuación, eso tiene una capacidad estratégica para poder identificar cómo se hace el proceso, tiene unas fases operacionales. Eso está inventado y yo creo que uno tiene que dejar en manos de los expertos este tipo de procesos y a pesar de la dificultad, la emergencia se ha manejado bien. Lamentablemente van 22 personas recuperadas, faltan 8, pero en estos días hemos trabajado muy bien. Los cuerpos operativos son 391 personas que están en la zona entre hombres y mujeres. Tenemos binomios, es decir, caninos, que nos ayudan también obviamente a operativizar mejor esto. Y por supuesto, a partir del día de hoy vamos a empezar a trabajar ya con maquinaria amarilla para remover todo el material. Fueron más de 75 mil metros cúbicos aproximadamente del movimiento en masa. Es decir, es mucho material que está en la zona y precisamente por eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se remueve ese material para que no vaya a dar mucho más riesgo. Director, precisamente en la madrugada del jueves, también en la mañana, llovió allí en esta zona de Bello. ¿Cómo complican estas lluvias las labores de búsqueda? Usted nos decía que ya va a entrar la maquinaria amarilla, pero también advertían hace algunos días de grietas ahí en la avalancha. Entonces, ¿cómo afectan las lluvias precisamente a la búsqueda de estas 8 personas que aún permanecen desaparecidas? Afectan en todo. Cada vez que empieza a llover nosotros tenemos que parar la búsqueda por el cuidado de los cuerpos de socorro y por supuesto de las personas que están en la zona, precisamente porque esto tiene que tener un debido cuidado. Pero adicionalmente, como es la topografía en la que estamos es muy montañosa, pero adicionalmente el tema de la altura también es muy compleja. Cada vez que llueve se cierra mucho y también dificulta la visibilidad. En la zona en donde estamos es una zona de difícil acceso, no solamente para entrar a las zonas, sino desde el punto de vista de la infraestructura vial. Es una vía muy pequeña en donde precisamente por estas circunstancias hemos tenido que transitar muchos y hay veces colapsa la vía. Por eso también hemos pedido a la gente que le agradecemos las ayudas humanitarias, pero hay unos puntos de recolección, no es en el punto de la emergencia porque colapsa la vía y muchas personas que quieren ayudar a entrar al sitio también nos dificultan a nosotros poder ingresar permanentemente todas las herramientas que necesitamos para la zona de extracción. Director, le habla Gabriela. Los demás afectados, los cerca de 300 familias que tienen afectaciones en las viviendas, ¿cómo se les está ayudando a estas familias precisamente por esta situación? Hemos caracterizado a más de 1.600 personas, 625 personas aún permanecen en los albergues. Nosotros hemos dotado estos albergues con todo el componente de ayudas humanitarias, por supuesto la alimentación de la mañana, la tarde y la noche. Hemos tenido un acompañamiento psicosocial, médicos, el componente ambiental porque hay muchos animales y obviamente pues tenemos que tener un cuidado también por parte de nosotros hacia ellos. Los albergues han funcionado muy bien, la gente a pesar del dolor ha sentido el acompañamiento por parte de la institucionalidad y no lo vamos a dejar de hacer. Esa ha sido la instrucción del gobernador. Y así vamos a seguir trabajando precisamente para intentar aliviar las cargas a esta gente que por supuesto han sufrido tanto por las dificultades de lo que se vivió y por la magnitud de la emergencia, que eso es lo que nosotros de una u otra manera hemos intentado decirle a muchos grupos institucionales que lamentablemente apenas han llegado y que creíamos era pertinente que estuviéramos desde el punto cero todos por la dimensión de la emergencia. Este proceso es un proceso que nosotros siempre lo hemos manejado intentando acompañar a las familias, que se sientan tranquilas, que nosotros no solamente los vamos a acompañar en la emergencia, sino post-emergencia. Y precisamente por eso esta caracterización es muy importante, porque una vez nosotros ya identifiquemos el riesgo, que hoy no es la prioridad, hoy la prioridad es la evacuación y obviamente la extracción de los cuerpos, ya identificaremos si la evacuación tendrá que ser definitiva y por supuesto también habrá acompañamiento por parte de la gobernación si así se requiere, por ejemplo, en el tema de arrendamientos. Sí, director, ya para terminar, ¿qué otros sitios tienen ustedes identificados ya de pronto con riesgo inminente de que se pueda presentar otra tragedia similar allí en el departamento?
Miren, en el tema de la gestión del riesgo, es muy difícil uno poder identificar este tipo de cosas. Nosotros tenemos medidos muchos puntos críticos y precisamente por eso el año pasado nos embarcamos en la tarea de hacer muchos estudios de susceptibilidad, de amenazas, de vulnerabilidades, no solamente de movimientos en masa, sino de avenidas torrenciales, de incendios forestales, precisamente para poder cerrar esa brecha de cualquier riesgo para la población. Pero definitivamente es imposible desde el punto de vista científico poderse anticipar ante cualquier evento. Nosotros podremos tener pluviómetros, por ejemplo, para medir los sensores de las aguas en las quebradas y los ríos en el departamento de Antioquia, pero no tenemos forma de que el agua no supere su capacidad. Nosotros lo que hacemos con esos pluviómetros es de manera prospectiva anticiparnos ante cualquier riesgo, pero nosotros instrumentar todos los fenómenos o todas las vulnerabilidades del departamento es prácticamente imposible. Nosotros con estos puntos críticos lo que sí hemos hecho es instrumentarlos, vuelvo y lo insisto, precisamente para anticiparnos, y así lo hemos venido haciendo. Nosotros tenemos un sistema de alerta de monitoreo de Antioquia muy grande, muy robusto, quizás yo creo que el más importante de los 32 departamentos, y por eso nos hemos podido anticipar a muchos fenómenos en el departamento de Antioquia, obviamente lamentando estos, que por supuesto también tenemos todas las capacidades para podernos anticipar y trabajar precisamente en la emergencia. Pues muy bien, doctor Carlos Ríos, director del DAGRAN, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia. Pues están avanzando ustedes allí en esta labor con los damnificados por esta tragedia que se presentó esta semana. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Blue Radio. A ustedes, muchas gracias. Entra a @Blue Radio Co. Te lo repito, @Blue Radio Co. en YouTube y suscríbete. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la